Nunca imaginé que el comienzo del fin tendría aroma a canela. Era una tarde tibia en Valle Serena, el pueblo donde nací, crecí y donde pensaba morir en paz. La brisa se colaba por las rendijas del ventanal, agitando las cortinas bordadas que hice hace más de 20 años, cuando aún tenía paciencia para esas cosas. Estaba sentada en mi cocina, esa que mi difunto esposo construyó con sus propias manos, tomando mi infusión de anís y repasando en voz baja la lista de ingredientes para la cena del sábado. Mi hijo Rubén me había prometido venir con los niños y con su esposa, Carla. Ella había insistido en traer el postre. «Déjeme a mí, doña Norma, que usted ya hizo suficiente», me dijo por teléfono con esa voz dulce que a todos les sonaba encantadora, pero que a mí me sabía a almíbar rancio. Siempre fue demasiado amable, demasiado sonriente, demasiado dispuesta a ayudar, y yo, demasiado sola para poner en duda esa aparente bondad. Cuando Rubén se casó con ella, yo me obligué a quererla, porque uno no quiere ser esa suegra pesada que vive buscando fallas. Así que silencié mi intuición, la intuición que me salvó tantas veces en la vida, la misma que ahora empezaba a gritarme al oído sin palabras. Esa mañana, mientras doblaba las mantas de los nietos, Carla llegó sin avisar. Traía una caja blanca con un moño rojo. «Es para el sábado, pero no podía esperar para mostrárselo», dijo, y su sonrisa me pareció más grande que su rostro. Me invitó a probar un pedacito, como quien invita a confiar. Era un pastel de nuez y especias, según ella, hecho con amor. Tomé una cucharadita, la llevé a la boca y sonreí, pero no la tragué, porque algo en su mirada me heló la sangre. Sostuve la cucharada en la boca apenas un segundo. El sabor era raro, no malo, raro. Dulce, sí, pero con un regusto metálico, como cuando uno muerde una cuchara vieja. Fingí saborearlo, asentí, murmuré un «muy rico, gracias», y caminé hacia la pileta mientras ella hablaba de no sé qué decoración de cumpleaños. Escupí sin hacer ruido y dejé correr el agua. «¿Está bien, doña Norma?», preguntó desde la mesa. «Sí, hija, solo un pequeño sorbo de aire. Ya sabe, la edad...» Ella sonrió. Yo también. Las dos mentíamos. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cama, mirando la silueta de mi casa en la penumbra, escuchando el tic-tac del reloj que colgaba frente al altar con la foto de mi esposo. Me repetía una y otra vez: ¿y si estoy imaginando cosas? ¿Y si simplemente me estoy volviendo vieja y desconfiada? Pero el sabor, el gesto, su urgencia porque lo probara, todo me quemaba por dentro. Me levanté al amanecer. Fui a la cocina. El pedazo de pastel estaba aún ahí, en su caja blanca, tapado con celofán. Lo observé largo rato. Luego fui por una bolsa plástica. Lo guardé sin tocarlo directamente y lo escondí en la alacena detrás del frasco de valeriana. Porque aunque parte de mí quería pensar que era paranoia, otra parte, la más antigua, la que enterró padres, crió a un hijo sola, vivió la dictadura y los apagones. Sabía que algo no estaba bien. Esa intuición no viene del miedo, viene de la memoria. Decidí entonces observar, no actuar aún, pero sí mirar con otros ojos. Ese sábado sería la reunión familiar. Vendrían todos. Carla volvería a sonreír. Rubén estaría como siempre, distraído, ocupado, ciego. Y yo iba a estar lista. El sábado amaneció sin sol, como si el día hubiese leído mi temor y decidiera contener la luz. Preparé la mesa con mimo. Mantel floreado, vajilla de porcelana que mi madre me heredó, tazas pintadas a mano. Coloqué un jarrón con jazmines del jardín. Su perfume ligero parecía susurrar: «Estás atenta». Me vestí con mi blusa favorita, esa de color azul grisáceo que me regaló mi esposo en nuestro aniversario. Quería verme sólida, presente. A media mañana tocaron el timbre.
Entraron primero los niños, correteando con sus mochilas nuevas. Me besaron, preguntaron por galletas y cuentos. Luego apareció Rubén, con su chaqueta informal, el ceño fruncido como siempre ante esos detalles de abuela detallista. «Perdón, mamá, ando a 1000», murmuró. Le di beso en la mejilla y me limité a sonreír. Los preciosos nietos lo absorbieron al instante. «Abuela, ¿qué vamos a merendar?». Y llegó ella, Carla, con su caja blanca, tan resplandeciente como una joya. Su voz era cálida, maternal, impecable. «Pensé que este pastel haría la reunión más dulce», dijo junto a un gesto delicado. Mientras los niños corrían, ella lo colocó sobre la mesa. Le deslizaron la cuchilla para el primer corte, que ella misma empuñó, ceremoniosa, y sirvió generosos trozos a cada uno. Mi corazón se aceleró. Sentía los ojos clavados en mí, midiendo cada respiración. Cuando el primer pedazo llegó a mí, noté su mano temblorosa. La vi contener un sobresalto. Di gracias y alargué la mano. La sociedad lo obligaba, pero en lugar de llevarlo a los labios lo dejé en el plato, sin probarlo. El murmullo familiar no lo notó. Los niños comieron y Rubén suspiró. «Ya me sirven, mamá». Carla sentó enfrente con una sonrisa tersa. Se sobresaltó, pero disimuló, cuando la taza de té se tocó contra la mía. «Qué coincidencia. Las mantuvimos iguales», murmuró fingida. Se esforzó tanto que su voz sonó robótica. Durante el almuerzo quise relajarnos, recordar historias. Mi infancia en la chacra, los veranos recogiendo duraznos, las picardías de mi esposo. Pero al final del relato, sentí su cuchillo titilar contra mi plato. Ese gesto mínimo, preciso, como quien mide un pulso. Me distraje mirando el vapor de mi sopa, que formó un pequeño corazón en el aire. Lo leí como un signo, una orden silenciosa. «Confirma tus sospechas». No actué aún. Ella me engañaba con ternura. Me hablaba de la próxima cosecha de ajos, de su nuevo trabajo como recreacionista en el jardín municipal. Rubén atendía su celular. Cuando ella se levantó a servir más sopa, me recorté un respiro. Me acerqué a la alacena, palpé la caja, la comprobé intacta. Saqué un trocito con un palillo, lo olí. Suave aroma a especias y algo más. Uno sabe, aunque no comprenda, que algo no encaja. Volví a la mesa y me senté con la calma de quien cree que espera la primera fisura. Aún no sabía cómo, pero ese día marcaría el inicio del contraataque. La manta de jazmines, esa que tejí hace años, se mecía junto a la ventana, y su perfume insistía en recordarme que la calma también puede ser venenosa. Esa noche, cuando todos se marcharon, me quedé sola en el comedor, en medio del desorden de platos, servilletas arrugadas y risas que ya no estaban. Me senté despacio, como si el cuerpo pesara más que de costumbre. La caja del pastel seguía sobre la mesa, apenas tocada por mí, con un pedazo intacto que nadie pareció echar de menos. Miré la taza donde Carla me había servido el té. Recordé que insistió demasiado en que yo tomara ese, no otro. Lo alcé y lo olí. No noté nada extraño, pero algo me decía que no debía confiar en mis sentidos solamente. Me levanté y, con movimientos meticulosos, guardé la taza y el trozo de pastel en bolsas herméticas. Las etiqueté con fecha y hora, como si se tratara de una investigación policial, porque, en el fondo, eso era lo que estaba comenzando, una búsqueda de verdad. Fui al armario y saqué mi libreta de tapas duras, esa donde anoto mis recetas, gastos y hasta pensamientos. Escribí: sábado, 17:45. Carla trae pastel. Insiste en que lo pruebe primero. Comportamiento nervioso cuando no lo hago. Té servido con demasiada amabilidad. Rubén ausente, distraído. Pastel guardado. Sensación de amenaza silenciosa. Al cerrar la libreta, sentí un estremecimiento recorrerme los brazos. ¿Era posible que alguien tan cercana, alguien que llamaba mamá frente a otros, quisiera hacerme daño?
¿O era simplemente mi mente jugándome una mala pasada? Me levanté y toqué el relicario que siempre cuelga de mi cuello. Dentro, la foto de Rubén cuando tenía 5 años. Me miraba con esos ojos grandes, confiados, inocentes. Pensé en sus hijos, pensé en todo lo que construí con esfuerzo, en todo lo que estaba en juego, y entonces supe que necesitaba ayuda, pero no de cualquiera, no de Rubén, que ya estaba enredado en esa telaraña, no de algún médico que me diría que era paranoia. Pensé en Marta. Marta era mi amiga desde los 15 años. Había sido enfermera toda su vida, conocía de remedios, de venenos, de síntomas y de traiciones. A ella sí podía contarle, porque Marta sabía escuchar con los ojos. Fui al teléfono fijo, marqué su número de memoria. Sonó 1, 2, 3 veces. «Norma», respondió su voz rasposa, como lija vieja, pero con la misma calidez de siempre. «Marta, necesito verte. No es una tontería, es serio». Del otro lado hubo silencio. Luego solo dijo: «Pongo la pava y salgo para allá». Y entonces, por primera vez en días, respiré un poco más tranquila. Marta llegó con su abrigo gris y ese paso decidido que nunca perdió, ni siquiera después de su operación de cadera. Apenas entró, me miró a los ojos y supo que no venía por un té de amigas. Me abrazó fuerte, de esos abrazos que te sujetan el alma y no te sueltan hasta que respiras hondo sin darte cuenta. Nos sentamos en la cocina, en nuestras sillas de siempre, esas con respaldo curvo y cojines desparejos. El silencio fue nuestro primer idioma. Solo después de que sirviera el té, manzanilla para mí, boldo para ella, comencé a hablar. Le conté todo, con detalle. Cómo Carla había insistido en que probara primero el pastel. Cómo me observó de forma extraña. Cómo el sabor tenía algo que no podía explicar. Le hablé de la taza, del té servido con excesiva amabilidad. De cómo escondí el pastel, de la libeta, de la sospecha que me apretaba el pecho desde hacía semanas. Marta no me interrumpió. Solo asentía de vez en cuando, como si tejiera un mapa invisible con mis palabras. Cuando terminé, su mirada se endureció. «Norma, no estás loca, no estás exagerando, y no es la primera vez que oigo algo así. Hay personas que matan con sonrisas y dulces. Lo he visto». Se levantó, fue hasta donde guardé el pastel y las tazas. Revisó sin tocar nada. «¿Guardaste esto tú sola?», preguntó. «Con guantes de cocina». Lo envolví y etiqueté. «Perfecto», asintió. «Conozco a alguien en el laboratorio del viejo hospital. No hacen análisis oficiales ya, pero aún me deben favores. Puedo hacer que revisen esto discretamente». Le tomé la mano. Estaba fría, pero firme. «Gracias, Marta». «¿Sabes lo que me da más bronca?», dijo al levantarse. «Que vos hayas tenido que pasar por esto sola, que tu propio hijo no vea lo que tenés enfrente. Rubén no quiere ver, está cómodo en la mentira. Bueno, entonces se va a tener que incomodar, porque si hay algo que no voy a permitir, es que termines en una cama envenenada mientras todos te dan palmaditas en la espalda. Y ahí, con ella, frente a mí, su abrigo lleno de olor a calle y a justicia, supe que no estaba sola, que mi voz, aunque temblara, aún tenía eco. Cuando Marta se fue con la muestra del pastel en su bolso, como si llevara dinamita, dijo: «Me quedé sola otra vez». Pero no era el mismo tipo de soledad. Ahora no me sentía indefensa, me sentía en pausa, como cuando una tormenta se anuncia con un silencio espeso que anticipa el trueno. Limpié la cocina con lentitud. Cada gesto, cada trapo pasado por la mesa, me conectaba con algo antiguo. No era una limpieza por higiene, era un ritual, mi forma de ordenar el mundo mientras esperaba respuestas. Esa noche, en vez de ver televisión como siempre, saqué la caja donde guardo los papeles importantes, escrituras, cuentas, el testamento que aún no había actualizado. Revisé cada hoja, marcando lo que necesitaba proteger,
porque si Carla era capaz de atreverse a tanto, ¿qué más habría planeado? ¿Hasta dónde llegaba su ambición? Pensé en mis nietos, pensé en su futuro, en la casa, en los libros que conservo con tanto cuidado, en las recetas de mi madre escritas a mano. Todo eso quería que fuera para ellos, no para una mujer que sonreía mientras planeaba mi desaparición. Tomé mi libreta y comencé una nueva lista, no una de sospechas, una de medidas, buscar asesoría legal, cambiar la firma de la cuenta de ahorros, preparar copia de documentos para Marta, registrar testimonio por escrito, mantener apariencia de calma, observar todo. Mientras escribía, sentí que algo dentro de mí se activaba, una parte mía que había dormido durante años. No era rencor, era defensa, autopreservación. Al día siguiente me levanté temprano, preparé un desayuno completo, lavé mi cabello, me puse lápiz labial. Tenía que verme como siempre, amable, tranquila, esa abuela de barrio que nadie imagina que se prepara para una batalla. A media mañana, Carla me llamó. ¿Cómo está, Norma? ¿Durmió bien? Su tono era el de siempre, pero esta vez escuché la tensión debajo, como si necesitara confirmación de algo. Perfectamente, hija, respondí con una dulzura que me sorprendió a mí misma. El pastel, delicioso, a todos les encantó. Del otro lado hubo un segundo de silencio, un silencio pequeño, apenas perceptible, pero lleno de significado. «Qué bueno», murmuró al fin. «Me alegra tanto». Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano y los ojos clavados en el ventanal. El juego había comenzado, y yo, esta vez, no iba a perder. Durante los días siguientes, actué como si nada pasara. Preparé budines, tejí bufandas para los nietos, cuidé mis plantas con la misma dedicación de siempre. Pero por dentro, cada palabra que pronunciaba, cada sonrisa que regalaba, era una estrategia. Carla me llamaba día por medio, casi siempre con excusas triviales. Que si necesitaba algo del súper, que si Rubén andaba estresado, que si los chicos me extrañaban. «¿Le llevo algo para sus nervios, Norma?», me preguntó un miércoles por la tarde. «Un té de lavanda o de tilo. Dicen que ayuda a dormir mejor». Tuve que morderme la lengua para no contestarle con todo lo que llevaba acumulado. «Gracias, hija, pero prefiero los míos de siempre, los que me preparaba mi madre», respondí. Y del otro lado, otra vez, ese segundo de silencio, como si tomara nota. Cada llamada suya era un recordatorio, no de cuidado, sino de control. Quería saber cómo estaba, sí, pero no por afecto, por necesidad. Necesitaba confirmar que su plan avanzaba, que yo seguía confiando, que no sospechaba, que no hablaba, pero yo ya hablaba. Con Marta. El viernes, ella me llamó con voz contenida. «Norma, lo encontré». Me senté, porque ya intuía lo que venía. El informe del laboratorio es claro. Hay trazas de benzodiazepinas y otras sustancias. No es una dosis letal, pero sí suficiente para desorientarte, hacerte dormir profundamente. Repetidas veces. Bueno, vos entendés. Cerré los ojos y sentí que el mundo se detenía. Una parte de mí aún esperaba estar equivocada. «¿Estás segura, Marta?» «Te lo juro. Lo tengo impreso, firmado y sellado. Y no solo eso. Hay compatibilidad con residuos encontrados en la taza también». Carla no solo quería aturdirte, Norma. Quería controlarte, tal vez hacerte pasar por demente. Ya lo hemos visto en otros casos. Sentí que el aire se volvía más denso. Pero en medio del espanto, algo en mí se alzó, como una voz interna que decía: «Ahora tenés pruebas, ahora podés pelear con verdad». «Gracias, Marta», murmuré. «Ahora sé lo que tengo que hacer». Y lo sabía. No bastaba con saber la verdad. Tenía que exponerla. Y no solo frente a Carla, sino frente a Rubén, frente a mi hijo. Esa noche no dormí, no por miedo,
sino porque dentro de mí algo bullía, como una olla que llevaba años tapada y de pronto empezaba a hervir. Me senté frente al escritorio antiguo, el que aún guarda el aroma del tabaco que fumaba mi esposo, y extendí los papeles sobre la madera, el informe del laboratorio, las copias de mi testamento, mis estados bancarios, el registro que mantuve en la libreta desde el primer día que sentí esa punzada de sospecha. Releí cada hoja como si me repasara a mí misma. No había margen de duda. Carla me estaba intoxicando, no para matarme de golpe, no. Eso sería muy evidente. Lo suyo era más sutil, más perverso. Me dormía, me confundía, me envolvía en una niebla para de a poco quitarme la voz, la fuerza, la credibilidad, para luego quizás presentarme como senil, como una anciana perdida que debía cederle la casa, las cuentas, los nietos. No, querida, susurré al silencio de mi cocina. A esta vieja no la enterrás con flores falsas. Al amanecer tomé una decisión. Si Carla había usado la confianza para tejer su red, yo iba a usar la estrategia para cortar cada hilo. Iba a preparar una reunión familiar. Pretexto, herencias. Nada convoca tan rápido a la familia como la palabra testamento. Llamé a Rubén. Me atendió apurado, como siempre. Mamá, ¿todo bien? Estoy en medio de una reunión. Solo te pido un rato, hijo. Quiero que vos y Carla vengan el domingo. Es importante. Tengo que hablar con ustedes de los papeles de la casa y del futuro. Un silencio breve. ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Estoy perfectamente. Justamente por eso quiero dejar las cosas en orden mientras estoy lúcida y tranquila. Bueno, está bien. Le aviso a Carla. Colgué con el corazón en la garganta. No por miedo, por tristeza, porque en su voz había preocupación, sí, pero también desconfianza. Como si ya le hubieran sembrado la idea de que su madre no está del todo bien. Me fui a preparar té. Toqué el relicario sobre mi pecho. Mamá, le dije en voz baja, dame fuerza. Esta vez no quiero ser prudente. Esta vez quiero que el mundo me escuche. ¿Y el domingo? El domingo iban a escucharme todos. El domingo llegó con un cielo plomizo, como si el mismo firmamento supiera lo que se avecinaba. Me desperté temprano, puse a hervir agua para el té, limpié con esmero cada rincón del comedor, doblé el mantel de lino bordado que solo usaba en ocasiones muy especiales. Hoy no celebraba nada. Hoy protegía mi vida. A las 6 en punto, escuché el timbre. Rubén entró primero, con el gesto tenso, los hombros encorvados. Carla lo seguía como una sombra pegajosa, vestida con una blusa color salmón y su sonrisa impecable, esa que ya no me engañaba. Se sentaron frente a mí, en la mesa principal. Yo había dispuesto los documentos con calma, nada al azar. Gracias por venir, dije mientras servía té. Lo que tengo que decirles es importante. No voy a hablar de mi salud, ni de nostalgia. Voy a hablar de decisiones. Carla fingió una risa nerviosa. ¿Está todo bien, Norma? Se la ve muy seria. Estoy más que bien, Carla. Por eso mismo quiero dejar las cosas claras. Rubén me miraba con la frente fruncida. Mamá, si vas a hablar de testamentos, me parece bien, pero no hace falta hacerlo tan solemne. Podemos ver eso con un abogado. Tranquilo, hijo. Esto no es solo legal, es moral, es vital. Abrí la carpeta y saqué el informe del laboratorio. Lo coloqué en el centro de la mesa, junto a la taza que Carla me había ofrecido aquella tarde. Vi cómo sus manos, perfectamente manicuradas, se crisparon apenas. Esto es el resultado del análisis del pastel que trajiste el otro día, Carla. Lo llevé a revisar. Ella palideció. Rubén se enderezó en su silla. ¿Qué? ¿Analizaste el pastel? Sí. Y también la taza en la que me serviste el té. Ambos contenían sedantes. No es imaginación, no es histeria, es evidencia científica. Carla abrió la boca.
Su voz tembló. «Eso es una locura. No sé de qué estás hablando». Rubén la miró, luego a mí. No hablaba, procesaba. Yo me incliné despacio hacia la mesa. «Tengo más copias, están con mi abogada. Si me pasa algo, ella sabrá qué hacer». Carla se levantó de golpe, trastabillando. Su máscara comenzaba a agrietarse. Rubén la sujetó del brazo. «¿Es cierto esto, Carla?» «Claro que no», gritó. «Norma está confundida. Me odia». «Yo no te odio», dije con voz firme, «pero tampoco te temo». El silencio que siguió fue brutal. Rubén se pasó las manos por el rostro, como si quisiera borrarse el pensamiento que acababa de entrar en su cabeza. La carpeta seguía ahí, entre nosotros, como una herida abierta que ya no podía ignorarse. Carla seguía de pie, temblando. «¿De verdad crees que yo te haré algo?», sollozó, con las manos apretadas contra el pecho. «Yo que te cuido, que te visito, que te llevo medicinas». «Sí», respondí sin levantar la voz, «porque una cosa es cuidar y otra es vigilar para controlar. Vos no querías ayudarme, querías silenciarme». Carla se dejó caer otra vez en la silla, con la mirada perdida. Rubén se quedó observándola largo rato, luego giró hacia mí. «¿Y por qué no me dijiste nada antes?» «Porque necesitaba pruebas, porque te veía ciego, y porque soy tu madre, Rubén, y me costaba aceptar que la mujer que elegiste para compartir tu vida me quisiera borrar de la suya». Vi cómo su rostro se transformaba, capa por capa. Primero incredulidad, luego vergüenza, después esa tristeza densa que no se puede disimular. «Mamá, yo no lo puedo creer, no quiero creerlo. Pero es», le dije, «y no lo digo yo, lo dicen los análisis, los frascos, las fechas. Tus hijos, Rubén, tus hijos comen lo que ella prepara, viven bajo su techo. ¿No pensaste nunca en mirar más allá de su sonrisa?» Carla rompió en llanto. No ese llanto sincero que nace del alma, sino uno histérico, desordenado, como una actuación que ya no convence a nadie. Se aferró a su bolso como si pensara huir. Yo no quería hacerle daño, solo quería que descansara un poco, que dejara de controlar todo. Está vieja, Rubén, está confundida, no puede vivir sola. «No estoy confundida», le corté. «Y si estoy vieja, es justamente por eso que no tengo tiempo para estupideces ni mentiras». Rubén se levantó. Dio vueltas por el comedor como un animal atrapado. «No puedo creer que esto esté pasando», susurró. Me acerqué. Puse la mano en su hombro. «Tenés que elegir, hijo, entre la verdad o la comodidad». Y por primera vez en años lo vi dudar. De verdad. El silencio se volvió insoportable. El aire en la sala era tan denso que costaba respirar. Carla se tapaba el rostro con las manos, murmurando cosas sin sentido. Rubén, de pie junto a la ventana, parecía de pronto mucho más viejo, más pequeño. Entonces supe que era momento de mostrar la última carta. «Antes de que esto termine en gritos o negaciones», dije con calma, «quiero que vean algo». Fui hasta la salita donde tengo mi escritorio. Abrí el segundo cajón, ese donde guardo los papeles que nadie toca, y saqué un pequeño dispositivo USB. Lo había preparado la noche anterior, con ayuda de Marta. Ella fue quien me recordó que, después de un intento de robo hace años, instalé una camarita en la cocina, y que, aunque ya ni recordaba su existencia, aún funcionaba. Volví al comedor, conecté el USB al televisor y seleccioné el archivo. La pantalla se iluminó con imágenes en blanco y negro. Mi cocina, Carla, la caja del pastel, el frasco pequeño que saca del bolso, su gesto de mirar hacia ambos lados, la forma en que mezcla el contenido con el batidor, con calma, como si hiciera algo cotidiano. Carla gritó, «¡Apaga eso! ¡Eso no prueba nada!». Rubén no se movió.
Seguía con los ojos fijos en la pantalla. En sus ojos vi el instante exacto en que algo se quebraba, como si el cristal limpio donde vivía su realidad perfecta se rompiera en 1000 pedazos. Dio un paso atrás, luego otro. Finalmente se dejó caer en la silla. Puso las manos en la cabeza y no dijo una sola palabra. Carla, en cambio, se levantó de golpe. Eso fue un malentendido, fue una tontería, un suplemento natural. No me pueden juzgar por eso. No es un juicio, Carla, le dije. Es la verdad, esa que ya no podés disfrazar con sonrisas ni frases dulces. Ella empezó a llorar, pero no por arrepentimiento. Era un llanto lleno de rabia, de frustración, de derrota. ¿Qué vas a hacer ahora, Norma? ¿Destruir tu propia familia? ¿Mandarme a la cárcel? Yo no destruyo nada, le respondí. Solo me defiendo, y me aseguro de que nadie más tenga que sufrir por confiar. Rubén seguía sin hablar, pero sus lágrimas ya caían, y eso decía más que cualquier palabra. El llanto de Carla se volvió un murmullo agudo, desesperado, como el canto de un ave atrapada. Rubén seguía allí, inmóvil, con los ojos húmedos fijos en la pantalla, ahora en negro. Su respiración era profunda, irregular. Me recordaba al niño que una vez tuvo fiebre alta y se aferraba a mi falda pidiendo que no lo dejara. Ese niño aún vivía en algún rincón de ese hombre, solo que ahora no me pedía que lo salvara. Se daba cuenta de que no había sabido protegerme. ¿Y ahora qué?, murmuró con la voz ronca. ¿Qué vas a hacer, mamá? No me dio tiempo a responder. El timbre sonó. Me giré hacia la puerta sin apuro. Cada paso que di fue un acto de restitución. Abrí con calma y me encontré con 2 oficiales. Había llamado esa misma mañana. Les había entregado los documentos, el video, todo. Les pedí que vinieran discretamente. Sabía que Carla jamás creería que yo tendría el coraje. ¿Es aquí?, preguntó uno de ellos con voz firme. Asentí y los dejé pasar. Carla retrocedió al verlos. Las lágrimas se detuvieron en seco. No, no, por favor. Rubén, deciles algo. No puede hacerme esto. Yo te amo. Rubén no respondió. Se quedó mirando al suelo, derrotado, vacío. Señora Carla Borda, dijo uno de los oficiales, tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra. Las palabras flotaban en el aire, frías, imparables. Carla intentó soltarse, gritar, pero ya no tenía teatro que la sostuviera. Las esposas cerraron su círculo con un clic seco. Mientras la escoltaban hacia la puerta, ella se volvió hacia mí con los ojos en llamas. «Esto no termina aquí. Usted va a pagar por esto, vieja enferma». No respondí. La dignidad no grita. La vi desaparecer por el pasillo y cerré la puerta tras ellos con suavidad. Apoyé la frente contra la madera. Cerré los ojos. Respiré hondo. El silencio volvió a la casa, pero esta vez no pesaba, no dolía. Era un silencio de limpieza, de verdad, de libertad. Me giré. Rubén seguía sentado. Me acerqué. Puse una mano en su hombro. No dijo nada. Solo apretó los labios y dejó que el llanto le cayera por la barbilla. «Perdóname, mamá», susurró. «No supe ver, no supe cuidarte». «Todavía hay tiempo», le respondí. «Pero primero, sanemos». Rubén se quedó allí, con la cabeza entre las manos. Ya no era mi hijo adulto, ni el padre de mis nietos. Era ese mismo niño que venía corriendo cuando tenía pesadillas y se acurrucaba bajo mis sábanas en busca de consuelo. Me costó no abrazarlo de inmediato, pero esta vez necesitaba que él diera el primer paso. Cuando al fin me miró, sus ojos estaban rojos, apagados. ¿Cómo pude ser tan ciego? Porque uno ve lo que quiere ver, hijo, y el amor a veces tapa lo que duele, le respondí suavemente. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera,
Las hojas secas bailaban sobre el sendero de piedras. El otoño llegaba, inevitable, como las verdades. No puedo entender cómo llegamos a esto, cómo ella se interrumpió, y yo, mientras tanto, defendiéndola frente a vos. Ya está, Rubén. No se trata de revolver la culpa, se trata de lo que hagas con lo que ahora sabes. Nos quedamos en silencio unos segundos, hasta que 2 pares de piecitos se asomaron al pasillo. Mis nietos. ¿Abuela?, preguntó la más pequeña, abrazando su osito. Vengan, mis amores, les dije abriendo los brazos. Corrieron hacia mí y se aferraron con fuerza. Rubén los miraba, con los ojos llenos de todo lo que acababa de perder, y de lo poco que aún podía salvar. Se arrodilló junto a nosotros, abrazó a los 3 y dejó que su corazón, por fin, hablara. Lo siento, por ustedes también, por permitirles vivir en esa mentira. La mayor, de apenas 7 años, lo miró con esa sabiduría que a veces traen los niños sin entender por qué. Papá, ahora podemos estar todos bien, ¿no? Rubén no supo qué contestar. Yo sí. Sí, mi reina, ahora sí, porque cuando la verdad entra, la mentira no puede quedarse mucho tiempo. Nos quedamos abrazados en ese pequeño círculo humano, tibio, real. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba peleando sola, que no todo estaba perdido. La casa seguía en silencio, pero esta vez sonaba distinto, como si el eco ya no doliera, sino que nos envolviera con promesa de reconstrucción. Ese día no hubo música, ni pastel, ni visitas, pero hubo algo que valía más, la verdad abrazando lo que aún podía florecer. Esa misma tarde, después de que Rubén se llevara a los niños a casa de su hermana por unos días, necesito pensar, mamá, necesito ordenarme. La casa volvió a quedarse en silencio, pero no era un silencio que me doliera, era uno nuevo, como un lienzo en blanco, el primero que no olía a control, a miedo ni a dudas. Caminé por el pasillo despacio, tocando con la yema de los dedos cada marco de foto, cada flor seca, cada recuerdo que aún decoraba mis paredes. Mi historia seguía aquí, intacta, aunque alguien hubiera querido borrarla gota a gota. Me detuve en la cocina, frente al ventanal. La luz del atardecer doraba el mantel bordado, ese que tantas veces protegí de manchas, como si en él se tejiera algo más que hilos. Mi orgullo, mi memoria. Me serví una taza de té, esta vez preparado por mis propias manos. El vapor se elevaba limpio, con olor a manzanilla y laurel. Lo acerqué al rostro y me permití cerrar los ojos. Recordé a mi madre, su voz templada. Cuando no sepas qué hacer, cuida lo que es tuyo, aunque sea una planta o una palabra. Me levanté y fui al armario del comedor. Saqué la carpeta con mis papeles, esa que ahora tenía nuevas hojas, una modificación oficial del testamento. Con ayuda de Marta y un abogado del Centro de Adultos Mayores, había reescrito todo. Mis bienes, mi casa, mis ahorros, irían directo a mis nietos. Ningún intermediario, ningún filtro. No era venganza, era protección, prevención, justicia. Guardé los documentos y los sellé con una cinta azul. Luego fui al patio. Las rosas blancas que planté con mi esposo seguían floreciendo, tercas, como mi alma. Tomé una podadora y corté una, no para adornar, sino como símbolo. Entré, la puse en un vaso sencillo sobre la mesa y escribí una pequeña nota que coloqué al lado. Para quienes vienen después, que nunca acepten menos de lo que merecen. Esa rosa era mi testamento silencioso. No grité, no lloré, no golpeé nada. Solo dejé que mi dignidad hablara en voz baja, y esa voz, al fin, era mía. Esa noche me acosté con la ventana abierta. El aire fresco del campo entraba lento, removiendo las cortinas con delicadeza. El silencio ya no era amenaza, era hogar.
El tic-tac del reloj no me desesperaba. Me acompañaba, marcando un tiempo nuevo. Acaricié el relicario sobre mi pecho. Abrí la tapita con cuidado. Dentro, la foto de Rubén cuando era niño y el mechón de cabello de mi madre. Toqué ambas cosas con los dedos gastados por los años, por la vida. Me sonreí, porque aunque mi corazón había sido desgarrado en pedazos, aún latía. Y ese latido no lo definía ni la traición, ni la edad, ni el olvido. Lo definía la dignidad. Al día siguiente, desperté con el primer canto de los horneros. Me preparé el desayuno sin apuro. Me puse mi chal más bonito. Salí al mercado a comprar naranjas, saludé a los vecinos. Algunos me miraban con curiosidad. La noticia de la detención de Carla ya se había esparcido como hierba al viento. Pero nadie dijo nada. Yo sí. Saludé a todos con una sonrisa, porque no tenía por qué esconderme. Rubén vino esa tarde, solo, con los ojos cansados y una rosa blanca en la mano. No sé si vine como hijo, como hombre arrepentido o como alguien que no quiere perderte, dijo al entrar. Viniste, eso es lo importante, le respondí y le señalé la silla del jardín. Nos sentamos bajo la parra. No hablamos de Carla, no hacía falta. Hablamos de él, de sus miedos, de su silencio, de sus hijos, de cómo empezar de nuevo. ¿Crees que puedo reparar algo? Sí, le dije, pero no con palabras, con actos. Empezá por mirar, por escuchar, por no cerrar los ojos nunca más. Él asintió y nos quedamos en silencio. Esta vez, un silencio bueno, lleno de propósito. Antes de irse me abrazó fuerte, como cuando tenía fiebre y se escondía en mis brazos. Me dejó la rosa en el jarrón de la entrada. La coloqué junto a la que yo había cortado. 2 flores, 2 tiempos, 2 decisiones. Esa noche, cuando apagué la luz, sentí algo que no sentía hacía años. Ligereza, como si me hubiese quitado un abrigo viejo, lleno de mentiras, de peso ajeno. Sí, me habían intentado callar, intoxicar, borrar. Pero aquí estoy, y mientras tenga voz, memoria y verdad, nadie va a escribir mi final por mí.